Uso de funciones para depurar datos. En Excel tenemos muchas herramientas que nos permiten depurar datos. Una de las que más nos sirve es el evitar datos erróneos desde el principio. De esta manera podemos depurar desde que estamos ingresando la información. Para ello vamos a utilizar la herramienta de validación de datos, la cual vamos a encontrar en el menú datos y en esta sección donde dice herramientas de datos. Ahora bien, ¿qué es la validación de datos? Bueno, la validación de datos nos va a permitir introducir datos en base a requerimientos que nosotros hayamos definido previamente, para lo cual vamos a seleccionar las celdas que vayan a estar validadas. En este caso, tenemos que hacerlo dependiendo del tipo de valor que vayamos a requerir en cada caso. Por ejemplo, aquí donde dice nombre, puedo seleccionar y me voy acá en validación de datos. Y en este caso yo puedo indicarle, bueno, de entrada, si quiero quitar la opción, si ya la he puesto antes y la quiero quitar, esta sería la opción configuración, permitir y cualquier valor. Ahora, si yo quiero definir un criterio de validación, puedo tener los siguientes, ya sea que mi dato sea un número entero, un número decimal, una lista con diferentes elementos, una fecha, una hora, o que mi texto tenga cierta longitud, o puedo personalizarla con algún criterio más avanzado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en personalizada, lo puedo hacer mediante una fórmula. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la opción que dice una longitud de texto, que en este caso sería para los nombres. En el caso de los nombres de las personas, por lo menos aquí en México, la mayoría de nombres por lo menos tiene 2 letras. ¿Por qué? Porque bueno, algunas personas tienen descendencia, por ejemplo, asiática y podrían tener un nombre como Lu, ¿ok? El cual es muy válido, pero bueno, pudiéramos indicarle que, por ejemplo, tuviera nada más una letra, si fuera el caso. ¿De qué me sirve esto? Bueno, me sirve para que yo, al momento de meter el dato, no pueda yo dejar, por ejemplo, por error, un nombre con menos de una letra o 2 letras, dependiendo de cuál defina yo. En este caso, la longitud de textos le voy a poner que va a estar entre, por lo mínimo, 2 caracteres. Y como máximo, pudiéramos nosotros meter algún valor en específico. Hoy en día, aquí en México, por lo menos, la mayoría de nombres está compuesto ya sea de un solo nombre o de 2 nombres. Ya es poco común, bueno, por lo menos para los nuevos alumnos, encontrar nombres con más de 3 nombres, ¿ok? O formados por 3 nombres. Aunque bueno, pudiera llegarse a presentar. Entonces, bueno, una longitud que pudiera yo indicar que fuera más o menos estándar, pudiera ser la de 20 caracteres. Aunque para tener un poquito más de margen le voy a poner 30, ¿ok? Eso incluye los espacios que podamos meter entre los diferentes nombres. Ahora, puedo tener un mensaje de entrada en el cual me va a indicar qué tipo de dato estoy esperando aquí. Por ejemplo, mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Cuando yo selecciono una de estas celdas, me va a aparecer el mensajito que yo le voy a poner. Aquí en título le puedo poner, por ejemplo, si es un sistema de captura de alumnos o es un sistema de control escolar, o si mi sistema de control escolar o mi sistema tiene algún nombre muy en específico, lo puedo poner en esta sección. Por ejemplo, sistema de captura de datos personales, SCDP, ¿vale? Y el mensaje de entrada sería, por ejemplo, me voy a copiar este de aquí para poner en los demás mensajes de entrada. Este mensaje de entrada captura un nombre con por lo menos 2 letras y máximo 30
letras o caracteres. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si mi texto, bueno, ese texto va a aparecer aquí, cuando la persona seleccione la celdita, le va a aparecer este mensajito. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la persona que está editando la hoja ponga un nombre que no cumpla con esos requerimientos, ¿vale? Voy a tener entonces aquí que me va a mostrar un mensaje de error cuando eso ocurra. Aquí va a aparecer, por ejemplo, que puede ser un estilo de error alto, una advertencia o simplemente una información. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando es un nivel alto o un estilo alto de error, simplemente Excel me va a informar y no me va a permitir meter el dato que esté erróneo. Si yo le pongo el estilo advertencia, me va a indicar que el dato no cumple con el criterio establecido y me va a dejar a mí decidir si lo introduzco o no lo introduzco. Y en información, simplemente me informa y me deja pasar el dato que está mal, ¿vale? Voy a ponerle aquí, por ejemplo, una advertencia. Voy a poner aquí el título de mi sistema. Les digo, puede hacer cualquier título. De preferencia, para que sea bonito, todos deberán llevar el mismo título, para que tenga uniformidad. Ahora, mensaje de error. El dato. Aquí le podría poner incluso el nombre, ¿va? Introducido. No cumple con por lo menos 2 caracteres o máximo 30. ¿Ok? De esta manera le voy a dar aquí en aceptar y voy a hacer una prueba. Cuando yo coloco mi cursor en alguna de las celdas que están validadas, me aparece el título, me aparece el texto de entrada, es decir, el texto que me va a indicar cómo debo de capturar esa información. Dice captura un nombre con por lo menos 2 letras y máximo 30 caracteres. Voy a poner aquí, por ejemplo, nada más O con mayúscula y le voy a dar enter. Me aparece mi mensaje de advertencia, ¿vale? Dice, el nombre introducido no cumple con por lo menos 2 caracteres o máximo 30. ¿Deseas continuar? Me da la opción de elegir a mí si deseo continuar, es decir, introducir ese dato, o no, ¿ok? De esta manera yo puedo depurar los datos que me van a poner los usuarios o las personas o quien esté capturando la información. Si la persona decide ponerlo a pesar del mensaje de error, bueno, pues ya me imagino que tendrá el criterio de por qué ponerlo. Pero bueno, por lo menos por errores humanos o un error de captura de información, no va a quedar sin ser notificado, ¿ok? Si aquí la persona le pone que sí, simplemente el dato se pasa y sin ningún problema. Si la persona pone un nombre, por ejemplo, con por lo menos 2 caracteres, no me da ningún error. Si me pone algún nombre, vamos a ver si este cumple. Ese sí sigue cumpliendo. Ahí está, ¿vale? Un nombre de alguna persona que le pusieron nombres de todos los padrinos, le pusieron nombre de los abuelitos y demás compromisos que pudiera tener la familia. Entonces, en ese caso, sobrepasa los 30 caracteres y igual me indica que el nombre introducido no cumple con por lo menos 2 caracteres o máximo 30. Deseo continuar, me puedo haber equivocado aquí, le puedo poner que no y me da la opción de volver a editar. ¿Ok? Y listo, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con los demás tipos de datos, por ejemplo, el apellido paterno y apellido materno. Ahora bien, el caso de la CURP sería un caso muy en especial que pudiéramos utilizar incluso una validación un tanto compleja, que sería mediante una fórmula, ¿ok? Por ejemplo, lo que es la clave CURP tiene varios dígitos, tiene varios caracteres y cada uno de ellos conlleva información que pudiéramos tener o no pudiéramos tener aquí en la hoja para hacer la comparación. Pero, por ejemplo, pudiéramos, mediante una fórmula, eh, depurar la información que va a llegar.
Por ejemplo, si yo tengo un programa social, el cual está enfocado solamente a personas que son mujeres, yo pudiera, mediante una fórmula personalizada, indicarle que solamente me acepte CURPS, las cuales tengan una M en la clave CURP, en la posición, claro, que define el género. Claro, eso es un poquito más complicado. Lo que vamos a validar por el momento en esta hojita sería nada más la longitud del texto. En longitud de texto podemos indicarle a nosotros la longitud del texto, es decir, esta curve tiene que estar o medir solamente, ser igual a 18 caracteres. Si la curve tiene menos de 18 caracteres, es incorrecta. Si la curve tiene más de 18 caracteres, es incorrecta. Tiene que tener forzosamente 18 caracteres. ¿Ok? Entonces aquí mensaje de entrada le podemos marcar igual el título. Mensaje de entrada. Escribe los 18 caracteres de la curve. Y el mensaje de error, como es un dato que tiene que ser correcto y no hay posibilidad de error, le vamos a poner que es un error de tipo alto, estilo alto, y le vamos a poner la curve no es correcta. Vuelva a intentarlo, ¿ok? De esta manera, cuando la persona venga aquí y capture sus 18 dígitos o 18 caracteres, y si no cumple con el criterio, le va a aparecer que la curve no es correcta. Vuelvo a intentarlo, me va a dar la opción de reintentar, pero no me va a dejar capturar la información que esté mal, ¿ok? Si le pone reintentar, volverá a aparecer en edición. Si le pone cancelar, simplemente el dato se elimina y no pasó nada con la información. Si la persona le pone 18 caracteres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 caracteres, ¿ok? Deja pasar el dato. Si le pone más de 18 caracteres, me muestra el error. Voy a reintentar, elimino un dato que me pasé yo y ahí está, ¿ok? De esa manera podemos ir nosotros depurando la información que va a ir entrando en nuestra base de datos. Ahora, por ejemplo, bueno, voy a borrar para que tenga yo espacio ahí. Tengo la fecha de nacimiento, día de nacimiento. Esos campos, vamos a poner aquí en datos, validación de datos, y pudiera indicarle, por ejemplo, que me dé valores que sean de tipo entero, comprendidos entre por lo mínimo 1 y el máximo que podemos tener de día de nacimiento sería el día 31. Lo mismo mensaje de entrada, escriba el día de nacimiento y es importante indicarle entre 1 y 31 porque nos podían poner el día de nacimiento lunes, martes, miércoles, ¿ok? Acá en título, igual el mismo, seleccione o escriba un día comprendido entre 1 y 31, ¿ok? Y ya queda mi información. Lo mismo si le pongo 0, no me da. Si le pongo 32, me da error. Si le pongo un número entre el primero y el 31, me lo deja pasar. Ahora, podemos dejarlo así o podemos, voy a cambiarlo, o podemos ponerlo, por ejemplo, como un listado. Aquí en configuración le puedo poner que en vez de que sea un número entero, que sea parte de una lista, ¿ok? Y aquí en la lista yo le puedo indicar aquí en origen qué valores me va a aceptar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y cada uno separado por comitas. En este caso son muchos datos. Pudiera yo elegirlos de alguna parte donde pudieran estar mis datos ya escritos. Es decir, una lista externa. Pudiera funcionar. Si yo tuviera otra hojita por acá, le puedo indicar o seleccionar el rango de los datos donde están estos números, ¿vale? Voy a dar a aceptar. Y de esta manera, cuando la persona viene aquí al campo, en vez de que diga escriba, debería decir selecciona, ¿verdad? Viene aquí, me aparece un listado en el cual puedo indicar el día en el que la persona nació. En este caso tuve un error ahí entre 18 y 26. Vamos a ver por ahí qué pasó en el error. Pero bueno, pudiéramos estar nosotros marcando ahí en el listado. Vamos a ver por aquí. Ya me equivoqué. Aquí está el error. Aquí entre 18 y 19 le puse punto y es coma. En todos estos valores son comita. Mediante el uso de las listas, en este caso una lista desplegable, podemos evitar que la persona introduzca valores de manera manual, con lo cual podemos asegurar un poco más la veracidad de los datos que tenemos aquí. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve de que al momento de estar capturando información, aquí tengo un error más, aquí entre 21 y 22 por el número 2. Bueno, al momento de estar capturando la información, la persona nada más tiene ciertas opciones que poner ahí y va a tener menos opciones de equivocarse. Por ejemplo, acá, variación de datos otra vez, una lista. Y aquí la lista pudiera ser, por ejemplo, nada más de los meses. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 12, ¿vale? Y sus mensajes de entrada, de error. Y aquí mensaje de entrada, seleccione el número de mes. Ahora, podemos ponerlo como números o podemos ponerlo incluso como meses, así tal cual. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Ok? Y aceptar. De esa manera podemos aquí estar marcando los meses. Al momento de introducirlos, por lógica no va a poner 01, sino va a poner el 1 nada más. Por cuestiones de que eso se guarda como un número, ¿ok? Y no como un texto. Lo mismo podemos hacer con los años, aunque sería más complicado, ya que tendríamos que tener un listado muy, muy grande. En este caso, mejor podríamos poner una validación que nos conllevara o que nos tomara en cuenta un número entero entre ciertos años, ¿ok? Por ejemplo, si estamos matriculando alumnos de primaria, es decir, para una prescripción, tal vez el año inicial sería 2013 menos 6, pues 2023 menos 6, 2017, por ejemplo, de año de que nació, por ejemplo, ¿vale? Y máximo, pues ya tal vez 2019, ¿ok? Por poner un ejemplo. De esta manera solamente podemos matricular alumnos que nacieron a partir del 2017. Aunque pudiéramos poner aquí el mensaje de entrada, pues que sea, perdón, el mensaje de error, tal vez por acá en una advertencia, nada más para que nos muestre que pudiera estar mal. Ahora bien, aquí en el caso de ciudades de radicación, pudiéramos tener un listado por separado, lo voy a poner por acá, voy a poner aquí ciudades, voy a poner Actopan, Pachuca, Ixmiquilpan,
Apan, otra ciudad aledaña. Vamos a poner aquí. Misquiahuala. Sagún, no, Sagún no. Tulancingo, por ejemplo. Bien, esas serían las ciudades que puedo yo estar tomando en cuenta, por ejemplo, para este listado. Pudiéramos poner las que nosotros necesitemos, claro está. Puedo seleccionar estas ciudades, le puedo dar aquí donde dice validación de datos y marcarle ahora que va a ser una lista, pero la lista está en un origen en específico. Le voy a dar aquí para seleccionar la lista que está en la hoja número 2, elijo las ciudades, que serían estas. Aquí me marca que está en la hoja número 2 y le doy este mensaje de entrada. Voy a poner este mismo. Elija. Vamos a poner aquí en advertencia. Vamos a poner en la ciudad que introdujo. No está en el listado. Como pregunta, ¿desea proseguir? ¿Desea continuar? Ok. Y aquí en mensaje de entrada, seleccione una ciudad del listado, ¿vale? Voy a dar aquí en aceptar y listo. Ya tengo aquí mi listado, las diferentes ciudades que tengo marcadas acá en la hoja número 2. Puedo ponerlas como aquí, como acá en Ixmiquilpan o incluso puro Actopan, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto con respecto al anterior? Bueno, la ventaja es de que al tener la información en un listado, la persona se va a enfocar solamente a la información que ya se tiene. ¿Por qué? Porque pudiera poner la palabra, por ejemplo, Actopan, así como está en mayúsculas, minúsculas, o pudiera, en algunos casos, las personas cuando meten información, la pudieran poner así, ¿ok? Como puras mayúsculas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, internamente una base de datos pudiera ser que Actopan con puras mayúsculas sea diferente que Actopan con mayúsculas y minúsculas y pudiera generarnos problemas al momento de realizar informes. En este caso lo dejo introducir porque la palabra Actopan es igual que la otra palabrita, ¿ok? Pero pudiera no ser el caso. Ahora, lo mismo podemos hacer para filtrar todo el resto de la información. En este caso aquí en nombre, perdón, en género no pusimos ningún filtro, pero podríamos ponerlo aquí con la validación de datos. Y por ejemplo aquí en configuración, hoy en día o posteriormente posiblemente pudiera ser necesario no nada más agregar hombre o mujer, sino agregar otro tipo de géneros, ¿no? Por ejemplo, no binario y demás que se nos puedan ocurrir ahí, ¿vale? Dependiendo de las regulaciones gubernamentales pudiera ser necesario, ¿ok? Por el momento al parecer nada más es hombre y mujer y hasta ahí. Pero vamos a ponerle esta, por ejemplo, doy a aceptar. ¿Y qué pasa si en el caso de que la persona diga, ok, voy a poner mujer, no hay ningún problema? Pero pudiera ser que alguien diga, ok, es femenino. Ese femenino no corresponde a los datos que estamos esperando en el listado, porque en el listado solamente estamos esperando mujer, hombre, no binario. Si le pongo femenino, la palabra femenino es muy diferente que la palabra mujer, aunque nosotros sabemos que es lo mismo, ¿vale? Corresponde al género, pero internamente Excel no va a saber que mujer corresponde a femenino, ¿va? Y eso en una consulta o en un filtro o incluso en un reporte con hojas de, no sé, una tabla dinámica, nos van a aparecer datos diferentes, mujer y femenino, ¿vale? Entonces, bueno, para evitar ese tipo de errores, aquí con el filtro lo podemos identificar antes incluso de que puedan llegar los datos. Voy a dar aquí cancelar, ¿ok? Y de esa manera podemos hacer uso de los filtros, aquí en validación de datos, perdón, de validación de datos, ya sea como
cualquier valor, que sería para quitar el filtro, esto la validación, un número entero, decimales funciona igual, una lista ya la vimos, una fecha sería muy similar, habría que poner aquí entre qué fecha y fecha. La hora, lo mismo, una longitud de texto, y la que no estamos viendo es la de personalizada, que conlleva un tiempo muy grande. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener conocimientos previos ya del uso de fórmulas y fórmulas un tanto avanzadas. ¿Ok? Bueno, de esa manera nosotros podemos estar filtrando la información o depurándola en base a el uso de validación de datos.